Entonces, una clave dicotómica, ¿sí? Es una herramienta que nos va a permitir, ¿sí? Clasificar una planta que yo me encuentre en un lugar, ¿sí? Obviamente, nosotros en el jardín botánico vamos a hacer una clasificación muy básica. No voy a pretender una clasificación completa, ¿sí? Pretender una clasificación básica que nos sirva para comprender la morfología, ¿sí? Nosotros vamos a usar la clave dicotómica como herramienta para la comprensión final de la morfología, de la macromorfología de las plantas. Entonces, fíjense que nosotros habíamos visto grandes caracteres que nos permitían diferenciar, ¿sí? A las monocotiledonias de las dicotiledonias dentro de las angiospermas. Y esas características no son ni más ni menos que caracteres morfológicos observables que nos permiten diferenciar. Entonces, esos caracteres están divididos ahora en dos. A van a estar los caracteres que nos van a derivar en monocotiledonias y AA van a ser los caracteres que nos van a derivar en dicotiledonias. Si yo tengo una planta en mis manos y empiezo a observar los caracteres y empiezo con la clave y dice flores, ordinariamente trímeras, o sea, de a tres, que tengan tres pétalos, tres sépalos, tres estambres, todos tres, versus AA, flores ordinariamente cuatro o pentámeras, tetrámeras o pentámeras, excepcionalmente trímeras. ¿Cuáles van a ser las trímeras? Las lauráceas, lorandizabaláceas o hidronáceas, entre otras. Pero son plantas muy raras, ¿sí? Igual en el jardín botánico no dudemos que las podamos llegar a encontrar, pero no es lo más común. Y así se lee la clave, entonces. Flores ordinariamente trímeras versus AA, flores ordinariamente cuatro o pentámeras. Miro la flor, no, bueno, supongamos que es tetrámera. Seguimos entonces. Supongamos que yo no tengo la flor, pero tengo la semilla. Y germinó. Entonces, semilla con un solo cotiledón versus semillas, ¿sí? Con dos cotiledones. Y ahí, de acuerdo a lo que observo, sigo con una clave o con la otra. Ahora, no tengo las semillas, no tengo las flores, busco otro carácter que tenga. Hoja generalmente con vaina. La lámina es paralelinervada. Versus hoja generalmente sin vaina, lámina, comúnmente retinervada. Y ahí ya tengo más caracteres. Y si eso no me alcanzase, sigo. En las plantas leñosas no hay formación de anillos leñosos concéntricos de crecimiento. Eso es monocotiledón. En cambio, en las versus, cuando el tallo es leñoso, posee círculos concéntricos anuales. Dicotiledón. Entonces, la clave siempre nos va a ir llevando con caracteres morfológicos que yo voy a ir observando en la planta que tengo en mis manos, y de acuerdo a eso voy a ir a una clasificación. Supongamos que la planta que yo tenía observada me dio monocotiledonias. Entonces voy a clase 1, bajo, acá. ¿Sí? Voy a clase 1. Y clase 1, fíjense que empieza a dividirse. A. ¿Sí? Entonces, empiezo a leer y empiezo a comparar con lo que tengo en mis manos. A. Plantas flotantes muy pequeñas, menores a 1,5 centímetros, con hojas y tallos no diferenciados, con o sin raíces, flores diminutas unisexuales. Unisexuales que va a significar que va a tener o la parte masculina o la parte femenina, que todavía no la vimos esa parte, pero bueno, vamos a avanzar un poquito ahora. ¿Cuáles van a ser esas? ¿Sí? Una, las lemnáceas. Versus AA, plantas terrestres, acuáticas o epífitas mayores de 3 centímetros. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia más importante acá? Que son menores a 1,5 o mayores a 3. O sea, que fíjense que las monocotiledonias las dividimos en dos grandes grupos. Las plantas flotantes muy pequeñas,
ya sacamos a un grupo, o plantas que pueden ser terrestres, acuáticas o epífitas mayores de 3, con hojas y tallos diferenciados, versus la otra que no, ¿sí? ¿Se va notando cómo elaborar, cómo tener la clave? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros justo teníamos una planta menor a 1,5, ya está. Ya tenemos una que es la 29. Y ahí tenemos que ir a la clave número 29, porque cada número tiene una clave diferente. Ahora, si la planta que encontramos, además de ser monocotiledónea, es mayor a 1,5 centímetros, ahí empieza un poquito más de barro. ¿Por qué? Porque dice, ya tenemos que ver la estructura reproductiva. Gineceo. El gineceo justamente es, ¿qué pasa? Es el estilo, el estigma y el pistilo. Todo eso es el gineceo. La parte femenina de la flor. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Si el gineceo está por encima del receptáculo o por debajo. Y eso son cosas morfológicas que tenemos que ver todavía. Entonces, si nosotros observamos la flor y vemos que la estructura reproductiva femenina está por un lado o por el otro, ya entramos acá. Ahora, esta es la B. ¿Y la BB dónde está? Y la BB está más abajo. Fíjense. Sigo. C. ¿A dónde está la B? A ver, no la vi. Se me pasó por alto. ¿Dónde está la B? Tengo la B acá. Ah, la BB en la página 28, en la siguiente página. O sea, la B era plantas de gineceo súpero. Ahora, encuentro la B. No sé si la pasé o no la pasé. Acá está. BB. Gineceo ínfero o semiínfero, ¿sí? O sea, de acuerdo a la posición del gineceo, que ahora vamos a ver bien qué es, yo sigo haciendo las claves. Pero en el medio vieron la cantidad de plantas que había, ¿sí? La cantidad de claves. O sea, es cada familia, ¿sí? Cada familia tiene un montón de caracteres que la hacen única y están en la clave, ¿sí? Son todos caracteres observables que uno tiene que ir mirando para poder determinar la planta. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo? ¿Sí? Si yo no tengo la planta o encontré una especie nueva y no está en una clave. Ahí tengo que elaborar una clave. Y ese va a ser nuestro trabajo, ¿sí? Ese va a ser nuestro trabajo en el jardín botánico. Entonces, con los caracteres que observamos hoy, que aprendimos hoy, que vamos a aprender, vamos a terminar de aprender hoy, la idea va a ser armar una clave. La idea va a ser armar una clave. Entonces, yo ahora les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Y la idea es que ustedes puedan después armar una clave en su casa, ¿sí? O una clave y ver de qué manera una clave sencillita, ¿sí? Una clave muy sencilla. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es dictarles, ¿sí? Algunos caracteres morfológicos, ¿sí?
X, de plantas X, ¿sí? Y con esos caracteres ustedes van a tener que armar, ¿sí? Una clave, ¿sí? Entonces yo le voy a decir ahora una planta, le voy a describir 3 plantas, con los caracteres morfológicos que vimos hasta ahora, de la hoja y de la flor, del tallo y la raíz, ¿sí? ¿Están ahí todos listos para copiar? Sí. Sí, Sí. profe. Bueno, entonces, la primer planta es una herbácea, planta herbácea, con espinas y hojas espinosas. Y raíz pivotante. Esa es una planta. Ahora, la otra planta va a ser una planta también herbácea, planta herbácea, con hojas sin espinas, hojas sin espinas, de hojas simples, sin espinas, simples, pecioladas, simples, pecioladas, y flores en la yema apical. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Bueno, la tercer planta es una planta herbácea sin espinas, es una planta herbácea sin espinas, de hojas simples, de hojas simples, profundamente divididas, de hojas simples, profundamente divididas, pecioladas, y con flores en la yema apical. Y la cuarta planta, la última, es una planta herbácea sin espinas, de hojas compuestas, de hojas compuestas, imparipinadas, de hoja compuesta, imparipinada, y flores en su yema apical y axilar. Bueno, ahí están las 4 plantas.
¿Las tienen copiadas? Sí, Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahora tienen que hacer una clave. La clave la pueden hacer numérica o con letras. ¿Sí? Y ahora yo les voy a mostrar cómo encararla. ¿Sí? Yo les voy a mostrar ahora cómo encararla. Denme un segundito que se está abriendo un documento de Word para mostrarles un poquito. La idea es que no se manden y no se enrosquen mucho, que no se rompan la cabeza haciéndola, sino que vayan, lean bien los caracteres y hagan de cuenta que los están mirando, que tienen esa planta delante de sus narices y que están observando todo lo que yo les puse ahí. Y en base a lo observado, las van a diferenciar en una clave escribiendo los caracteres esos mismos. ¿Sí? Y es lo mismo que vamos a tener que hacer en el jardín botánico, pero ustedes no van a tener los caracteres ahí, sino que lo van a tener que observar. ¿Sí? Y armar clave. Bueno, entonces, agarro y leo, o sea, veo las 4 plantas que yo tengo ahí. Las veo a las 4, las pongo delante de mi vista y observo. Entonces, miro las diferencias morfológicas que hay y veo si alguna se diferencia del resto por alguna característica. Esa que se diferencia del resto, que es única, que tiene una característica única, bueno, la pongo acá, en la A. Y ahí pongo la que tiene esa característica única. ¿Sí? Ahora, el resto, las otras 3 plantas, van a entrar en AA. ¿Sí? Van a entrar en AA. Acá se me puso mayúscula, pero la de arriba es minúscula también, ¿eh? Ahí está. Entonces, ahora dentro de AA voy a tener las otras 3 plantas que voy a tener que diferenciarlas por otros caracteres diferentes al carácter que usé para diferenciar la única. ¿Me explico? Sí, No, pero la A Sí. minúscula, la primera, refiere a una única característica. claro, va a haber una no, no, o sea, yo puse ahí la planta única por poner la que tiene una característica diferente al resto, pero no va a ser solamente esa característica. Puede ser que haya más características, pero una de esas características sea bien distintiva. ¿Sí? Entonces, la más distintiva de todo la pongo primera, y después pongo otras, si es que hay, que permiten diferenciarla, pero la que más fácil me permite sacarla y describirla es la primera que voy a poner. ¿Sí? Pero puede haber otras características. ¿Me explico? sí, sí. Bueno, esa que saqué, por una característica distintiva, ya la pongo primera. Y ya salió primera. Claro, en este ejemplo podría ser la planta 1, totalmente. Por las espinas. Muy bien. Ya no lo dije, pero se nota, es obvio, ¿sí? Entonces, en el resto pongo las otras 3, ¿sí? ¿Y cómo hago acá? En este caso va a ser plantas espinosas con hojas, ¿sí? Hojas pipipí, ¿sí? Con tallos popopó, con flores, ta. Versus plantas desprovistas de espinas. Y ahí pasamos a AA y dentro de AA ya hacemos un así y ahí ponemos B. ¿Sí?
Dentro de las plantas desprovistas de espinas, tenemos las 3 plantas que siguen. ¿Me explico? Y ahí ya tenemos que empezar a observar las características de esas 3 plantas y empezar. Porque las 3 que van a estar acá, ninguna de las 3 tiene espinas. Entonces ya esa característica ya está agotada. Tengo que observar otras. Y ahí yo ya le di caracteres, y ahí pongo B. ¿Sí? Hojas compuestas puede ser, profe. Con esa yo saco una. Ajá. Plantas con hojas compuestas. ¿Sí? Y ahí ya, tiqui, 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 planta número tanto. ¿Sí? ¿Sí? Número X. Versus bebé. ¿Sí? Versus bebé. Bebé, ¿qué va a hacer? Plantas con hojas simples. Exacto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo pongo plantas con hojas simples acá, ¿sí? ¿Qué pasa? La A tenía hojas simples también, pero profundamente dividida. Entonces ahí tengo que ver cómo hago para que esta no me quede dentro de la otra. ¿Me explico? Sí, es como que hay que hacer el subgrupo, pero que no vuelva a incluir el de arriba. Exactamente. Por eso tiene un pequeño detalle y una vueltita de rosca extra, ¿sí? Y una vueltita de rosca extra. De acuerdo a lo que yo voy observando. ¿Me explico? Sí, Una va englobando a la otra, ¿sí? La de arriba, ¿sí? Engloban muchos caracteres, pero hay uno que no y se sale, ¿sí? Y así sucesivamente. Más que nada, esta que tiene 3 dentro de una, ¿sí? O sea, plantas con hojas compuestas, no está bueno usarlo en la B, sino que está bueno usarlo en lo último, como la última, porque todas estas son de hoja simple, ¿sí? Pero tienen la característica de no tener espinas. Entonces, si yo pongo plantas con hojas compuestas primero, ¿sí? Tendría que dejarlo como último carácter, de última. ¿Se entiende? Ah, sí, 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 sí. ¿Se entiende el planteo que hago? ¿Me explico? sí, Bueno, entonces, esto, ¿sí? Va a quedar acá, ¿sí? Como una actividad. Esta actividad, ¿sí? En el jardín botánico va a ser lo primero que vamos a corregir, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, sí, Sí. Sí, profe. La hacen con tiempo y con paciencia, ¿sí? Con tiempo y con paciencia, pensando y traten de que si se frustran porque no pueden llegar a dirimir, lo dejan ahí y lo retoman otro día o a otra hora del día. No se claven, no se traben, ¿sí? Lo dejan y lo vuelven a plantear, porque a veces la clave no sale de una, ¿sí? Más que nada porque es la primera vez que lo están haciendo, ¿sí? Y piensen bien en los caracteres, los leo, los interpreto, ¿sí? Trato de diferenciarlos. ¿Estamos? sí. Igual esto quedó Sí. grabado. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, vamos entonces a continuar. Ahí estoy abriendo los archivos, denme un segundito.
Les quiero dar un poquito de morfología floral para antes del jardín botánico, así tenemos algunas cosas más para poder trabajar mejor allá. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a agregar algunos nombrecitos más, así ya les queda un poquito más completo el tema de las flores. Entonces, hasta lo que habíamos visto antes, y esto, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Esto lo habíamos visto hace un ratito, ¿sí? Antes de que yo les presentara esta actividad. Y ahora vamos a verlo con un poquito más de detalle. Entonces, como yo les había dicho, la flor es un braquiblasto, o sea, un tallo reducido, ¿sí? Braqui significa pequeño, blasto, tallo, ¿sí? O rama. Entonces, un braquiblasto reproductivo. Las hojas modificadas que los componen se llaman antófilos, ya hemos visto. Y el tallo modificado se llama receptáculo, que es lo que les dije antes. Hasta acá no cambia nada, ¿sí? El perianto, ¿sí? El perianto de la flor va a estar formado por el cáliz y la corola, que no son fértiles. O sea, vamos a tener tres partes. El perianto, que es la parte no fértil, pétalos y sépalos, la parte que puede ser colorida o no, y la parte que puede ser verde o no. El androceo, andro, que viene de varón, ¿sí? Formado por estambres fértiles y masculinos. Y el gineceo, formado por carpelos fértiles y femeninos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener. Periantro, anoceo, androceo y gineceo. Entonces, el perianto va a ser, ¿sí? Lo verde, el receptáculo, los sépalos y el pedúnculo, ¿sí? Más los pétalos, ¿sí? Eso va a estar formando parte del perianto. Y el gineceo y el androceo es lo azul, ¿sí? Estambre, que es antena, antera y filamento, y el pistilo, que es el ovario, estilo y el estigma, con los óvulos dentro, ¿sí? Androceo y gineceo. ¿Se ve eso? ¿Me hago entender, gente? Sí. Sí, Perfecto. Y acá se ve bien el receptáculo, el sépalo y el pedúnculo. Todo, ¿sí? Partes de la flor. ¿Puedo avanzar? Sí, profe, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hay que saber analizar cuando tengo una flor? ¿Sí? ¿Qué tengo que mirar? ¿Sí? ¿Qué tengo que mirar cuando tengo una flor delante de mis ojos? Porque después las claves, como vieron hace un rato, la del Parodi, tiene muchos caracteres florales, ¿sí? Muchos caracteres florales. Y tienen que ver con la estructura floral, con la simetría, con el número de piezas por ciclo, por el número de ciclos, por el perianto, por la sexualidad, por el tipo de androceo, por la posición del ovario y por la placentación, que es lo más difícil de observar de todo. Y igualmente algunas de estas características son re difíciles de mirar cuando la flor es muy chiquitita, muy chiquitita.
Y algunas de estas cosas son las que vamos a tener que poder mirar, ¿sí?, en el jardín botánico. ¿Qué vamos a poder mirar en el jardín botánico? La sexualidad, ¿sí? ¿Qué vamos a poder observar en el jardín botánico? El perianto. ¿Qué vamos a poder observar en el jardín botánico? El número de ciclos. El número de piezas por ciclo. ¿Sí? ¿Qué vamos a poder observar en el jardín botánico? La simetría. ¿Sí? ¿Qué vamos a poder observar en el jardín botánico? El tipo de androceo. Y en algunos casos la posición del ovario y la placentación. Pero muy escasos casos la posición del ovario. Generalmente la posición del ovario la podemos ver, pero a veces no. Y la placentación la necesitamos del microscopio o la lupa. Así que eso lo vamos a ver sí o sí en el laboratorio. Y la estructura floral generalmente se ve. Y ahora voy a hablarles rápido de este tema, porque este tema lo vamos a retomar después de el lunes que viene, ¿sí? Después de la visita al jardín botánico. Esto es como para que tengan una idea, ¿sí? Yo después les voy a liberar estos PDF para que lo tengan y lo puedan chequear. Entonces, la estructura floral la vamos a dividir en dos nada más. Y vamos a encontrar que en el jardín botánico hay magnolias, ¿sí?, que son plantas acíclicas, versus plantas cíclicas. Cíclicas significan que las partes salen de un ciclo, versus las acíclicas, que las partes salen de diferentes lugares de forma espiralada hacia arriba. ¿Sí? No es que crecen concéntricamente una arriba de la otra, perfecto, sino que crecen formando una espiral en las acíclicas, ¿sí?, en diferentes niveles, y esos niveles no son concéntricos, sino que van en diferentes posiciones. En cambio, las cíclicas, sí, y esto lo van a terminar de entender cuando veamos las flores, se ve perfecto que todos los pétalos salen del mismo círculo, por decirlo así. Si yo pudiera ver todo alrededor, salen de la misma posición. En cambio, las otras no. Las acíclicas, que hay muy pocas plantas acíclicas, ¿sí?, los pétalos van naciendo no como de una circunferencia, sino de una espiral, unos más arriba que los otros. No sé si me logro hacer entender porque es difícil, es abstracto. Después, la simetría. Esto es más sencillo. La simetría es, si yo tengo una flor delante mío, ¿sí?, y la tuviese que abrir, cortarla con una gilet, algunas rosas parecen acíclicas, pero son cíclicas, ¿sí? Las rosas parecen, pero son cíclicas. Fíjate que acá está el ejemplo, ¿sí? Porque las rosas fueron modificadas para la venta y le pusieron más pétalos de los que tienen. Es una modificación hecha por el hombre. Las rosas originales tenían menos pétalos. Entonces, de acuerdo a la simetría, ¿sí?, qué tan simétrica es una flor a la hora de yo cortarla. Entonces, fíjense el dibujito amarillo que está arriba a la izquierda en cada uno de los rectángulos. Entonces, si yo puedo cortar con una gilet, la bilateral, solo hay un corte posible que yo puedo hacer y dividir la planta solo en dos partes iguales, y es bilateral. Es como pasa en el cuerpo humano. El cuerpo humano yo lo puedo cortar solamente por un lado para que quede dos partes iguales. O sea, bien por el centro, que atraviese mi nariz, que atraviese mi ombligo, que atraviese mi boca y que parta en dos. Porque si yo lo hago para un lado o para el otro, ya no es igual. Ya una parte va a tener más panza, o más hombro y más cuello. ¿Me explico? La simetría bilateral, ¿cómo es? Sí, La radiada, por el contrario, ¿sí?, es una simetría que yo la puedo partir de diferentes maneras y siempre que la parta de esas diferentes maneras va a quedar dos mitades idénticas. Tengo muchas maneras de partirlas
que siempre que la parta al medio va a quedar igual. Y generalmente, ¿sí? Es por la vena mayor de ese pétalo o de esa hoja modificada, ¿sí? De ese antófilo. Y la que es asimétrica no tengo un plano. Yo no puedo cortar de una manera que me quede igual. Ningún corte que haga me va a quedar igual. Me va a quedar dos mitades exactas. No hay manera. Esas flores, por ejemplo, como la cana índica, que es la achira, es asimétrica. Y hay otras plantas también que son asimétricas, ¿sí? Que vamos a encontrar en el jardín botánico. Que no hay manera de cortarlas, no hay manera de dividirlas y chao. Ahí estoy al horno, ¿sí? No estoy al horno. Está bueno porque es un carácter fácil de observar y ya está. Esa planta sale sola para hacer la clave. ¿Me explicó? Sí, Bueno. ¿Qué otra cosa vamos a ver? ¿Sí? Número de piezas por ciclo. ¿Sí? ¿Cuántos ciclos vamos a tener? Vamos a tener el ciclo del gineceo, el ciclo del androceo, el ciclo de los pétalos y el ciclo de los sépalos. Y hay un quinto ciclo que es el receptáculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas piezas tiene cada ciclo? El receptáculo va a ser único, listo, no lo contamos, por eso no aparece acá. Pero ¿cuántos estambres tiene en el ciclo del androceo esta flor? Yo veo 5. 5. ¿Cuántos, sí, pistilos veo en el ciclo del gineceo? ¿Sí? 5. 5. ¿Cuántos pétalos y cuántos sépalos? 5 de cada cosa, ¿sí?